Amigos, buenas noches, bienvenidos. Estamos nuevamente aquí este sábado. Me alegra que podamos compartir juntos. Vamos a estudiar la cuarta iglesia de estas iglesias en el libro Apocalipsis, que se centran en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Como muchos saben, semanas atrás comenzamos un estudio profundo de lo que es ahora el libro Apocalipsis. Vamos a ir capítulo a capítulo, versículo a versículo. Por la gracia y la misericordia de Dios, aquí en el canal estamos desarrollando un contenido bastante interesante con la ayuda del Espíritu Santo, con lo que la palabra del Señor nos tiene que enseñar. Ya vimos todo un contexto, hay un estudio profundo del libro de Daniel, las palabras de Jesucristo en San Mateo 24, y vamos avanzando. Entonces hoy vamos a ver la cuarta iglesia. Vamos a comenzar hoy el capítulo 3 de Apocalipsis, es el mensaje a Sardis. También ya tienes todas las bases aquí de lo que son este mensaje a las 7 iglesias. Puedes verlo en los capítulos anteriores. En el mensaje a Éfeso vemos todas las bases de lo que es. Sabemos que este mensaje tiene varias aplicaciones: una aplicación histórica, una aplicación escatológica, una aplicación personal y una aplicación universal. Este mensaje ha sido vigente para todas las iglesias a lo largo de estos 2000 años de historia después de Cristo. Entonces hoy vamos a ver el mensaje a Sardis. Son 6 versículos. Quiero que vayas ahí conmigo a la palabra del Señor. Dice Apocalipsis 3:1: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Ok, vamos a ir en detalle. Sabes que es un mensaje dirigido al líder de la iglesia, a la figura apostólica, al líder ministerial de esta casa. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. En Apocalipsis 1 vimos que Juan ve una visión de Cristo glorificado desde el versículo 12 al 17, con todas estas referencias de lo que es Jesucristo. Vamos a ver más adelante el detalle de esta presentación de Jesús, pero básicamente los 7 espíritus de Dios, el número 7 habla de plenitud, habla de perfección, habla de algo completo, pero también de lo diverso que es el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Señor tiene una multiforme gracia de hacer las cosas, y vemos referencia bíblica a que los 7 espíritus de Dios es una referencia al Espíritu de Dios. Eso lo podemos ver en Isaías 11:2 y la historia de Zacarías 4, cuando vemos que está aquella visión que Zacarías ve, un candelabro con 7 brazos junto a 2 olivos. Entonces ahí puedes ver más detalles de todo esto. En esta referencia a que los 7 espíritus de Dios es una referencia clara al Espíritu Santo. Y las 7 estrellas nos enseña Apocalipsis 1 que es Jesucristo, que cuida de sus líderes. Tiene a los 7 ángeles de estas iglesias en su mano derecha. Pero bueno, vamos a ver más detalles de eso en el transcurso de esta enseñanza. Ok, luego dice versículo 2: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es muy interesante porque Jesús, vamos a ver que a esta iglesia no hay reprensiones en detalles a problemáticas internas que podía estar teniendo la iglesia. Lo que sí le menciona muy directamente es que esta iglesia es una iglesia muerta. Le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Entonces nos llama la atención porque la iglesia de Sardis era una iglesia que quizás solo era reputación, era una iglesia que estaba muerta. Jesucristo le dice: yo conozco tus obras, tú dices estar viva, pero en realidad eres una iglesia muerta. Entonces es muy probable que había mucho pecado dentro de la iglesia. La iglesia estaba en una situación ya muy difícil. Es muy delicado porque esta iglesia era solo apariencias. Se decía ser una iglesia viva, pero Jesús le dice: en realidad están muertos. Y era muy probable que había mucha problemática dentro de ella. Ahora en el versículo 2 le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Ok, nos llama la atención porque, como te digo, también este mensaje tiene una aplicación personal. Nosotros podemos aplicar este mensaje a nuestras vidas o a nuestra iglesia local. Quizás tu iglesia o mi iglesia no sea la que está viviendo esta condición, o quizás sí, pero el Señor nos manda a ser vigilantes. Un vigilante es un atalaya,
Un vigilante es alguien que está pendiente. Un vigilante es alguien que tiene que ponerse en la brecha. Un vigilante es alguien que tiene que estar pendiente de las situaciones. No podemos ser indiferentes de lo que esté pasando en nuestra iglesia. Y el Señor nos dice: cuida las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Piensa un momento. ¿Están tus obras y mis obras? Yo, Fernando Carías, me hago esta pregunta. Mientras estudiaba este tema me hacía esta pregunta: ¿están mis obras perfectas delante de Dios? Más allá de la reputación con el hombre, yo quiero invitarte a que tengamos una integridad correcta delante de Dios. La reputación, amado hermano y hermana, es que nos importe lo que los demás piensan de nosotros. La integridad es que nos importe lo que Dios piensa de nosotros en secreto. ¿Quién soy yo en secreto? ¿Quién soy yo cuando nadie me mira? ¿Quién soy yo cuando estoy solo en mi casa, solo en mi habitación? ¿Quiénes somos cuando no estamos frente a los demás? Entonces tenemos que tener nuestras obras y nuestro corazón correcto delante de Dios. Versículo 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Jesús les manda y les dice: acuérdate pues de las primeras cosas, de lo que has recibido, de lo que has aprendido y oído, y guárdalo, ponlo por obra y arrepiéntate. Vamos a ver más detalles de eso más adelante. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como en el mensaje a las otras iglesias, también Jesucristo hace esta expresión: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y este es un llamado a entender, a pedir por entendimiento. Siempre que nosotros, quiero darte un pequeño consejo, siempre que nosotros vayamos al momento íntimo con Dios, vayamos a ese momento a solas, a orar, tener un tiempo de lectura, oremos por entendimiento y sabiduría para que el Señor nos revele la centralidad de lo que Él quiere expresar en su palabra. Entonces, como te decía, Jesús está haciendo una presentación a su iglesia como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios, y ese es Jesucristo lleno del Espíritu Santo. Sabemos que Jesús es todopoderoso, ¿sabes? Sabemos que Jesús tiene una comunión con el Padre y que Jesús está más que nadie lleno del Espíritu Santo, y eso, como te decía, es una referencia de Isaías 11:2 y Zacarías 4. Ok, en la historia de la ciudad de Sardis, la persona más prominente de Sardis fue un hombre llamado Melito. Este era un apologista, era un defensor de la fe, el cual sirvió como obispo en Sardis. Melito también escribió el primer comentario sobre el libro de Apocalipsis en el período final del siglo II. Es probable que la iglesia haya sido fundada por el evangelismo del apóstol Pablo. En Hechos 19:10 vemos que el apóstol Pablo anduvo por alrededor de 2 años en la región de Asia Menor predicando el evangelio. Entonces es probable que la iglesia de Sardis haya sido fundada por medio del evangelismo que Pablo realizó en la región de Asia Menor. La carta no habla de una persecución, como te decía, falsas doctrinas, falsos maestros o una manera corrompida de vivir. Sin embargo, Jesús va directo al grano y les dice: ustedes son una iglesia muerta. Así que es seguro que la iglesia estaba pasando por pecados muy difíciles dentro de ella. La prosperidad de la ciudad de Sardis se derivaba por medio del oro que extraían de un río llamado Pactolus. Este río era cercano a la ciudad y la ciudad era muy próspera, era amurallada. La gente de la ciudad vivía muy confiada, ellos habitaban seguros, pero eso iba a ser una problemática porque el pueblo iba a vivir en mucha comodidad, y debido a eso la ciudad de Sardis fue conquistada varias veces. Esto llevó eventualmente a la ciudad a la ruina debido a la sobreconfianza y la falta de cuidado. Sardis fue conquistada y su conquista sacudió a todo
el mundo griego. Sardis fue conquistada 2 veces debido a su descuido. Nunca obtuvo una independencia. Terminó bajo el poder del Imperio Romano en el año 133 a.C. Un terremoto destruyó la ciudad en el año 17 después de Cristo y fue reconstruida por el emperador Tiberio. En gratitud, la ciudad le construyó un templo en su honor, y la adoración que era prominente era a la misma adoración que tenían todos los griegos y sobre todo los efesios, a esta diosa Artemisa, Diana de los Efesios. Ok, Jesús se presenta a los santos en Sardis. Mientras los creyentes de Tiatira toleraban el pecado, los de Sardis estaban muertos debido a su pecado. Las tinieblas espirituales que estaban viviendo eran muy difíciles debido a sus prácticas pecaminosas, sus enseñanzas y la manera de vivir que tenían habían extinguido la santidad y la pureza en la iglesia de Sardis, pero aún ellos, como te decía, manejaban una reputación de estar avivados, así como el resto de las 7 iglesias. La iglesia de Sardis era una iglesia que existía en los días de Juan. Esta también representa a las iglesias muertas en nuestra actualidad. Jesús se presenta como aquel que está lleno del Espíritu Santo, las referencias de Isaías 11 y Zacarías 4, el que tiene los 7 espíritus de Dios, y Jesús viene a decirles: yo tengo la solución para la condición que ustedes tienen. Jesús está lleno de vida, Jesús está lleno del avivamiento del Espíritu Santo, y Jesús, como sabemos, es el todo de la iglesia, es el esposo de la iglesia, es el que infunde vida a toda la humanidad en sí, a toda la existencia en sí, pero también a su iglesia. Entonces Jesús les está diciendo: ok, ustedes separados de mí van a estar totalmente muertos, tienen que unirse a mí, tienen que clamar por el poder del Espíritu Santo que yo tengo para que tengan vida. Y también vemos que en esa presentación dice que Él es el que tiene las 7 estrellas. Son los 7 mensajeros o líderes de las 7 iglesias, quien es muy seguro que llevaron una copia del libro de Apocalipsis para leerlo en sus iglesias. Esto nos muestra cómo Jesús es soberano y reina por medio de la iglesia, sus líderes y sus pastores. Jesús se les presenta como alguien que opera sobrenaturalmente en su iglesia por medio del Espíritu Santo y sus líderes. Esa introducción es un recordatorio a la iglesia de Sardis de lo que escaseaban. Separados del Espíritu Santo, la iglesia de Sardis estaba muerta. La problemática interna que Sardis tenía es que eran una iglesia muerta. No sé si has visto esta imagen de un museo donde hay animales disecados. Creo que más de alguno en algún momento ha visitado estos lugares. Tú entras y ves un montón de animales que aparentan estar bien, tal vez un mono, tal vez un ave, tal vez una serpiente, etcétera. Todo aparenta estar bien, pero no hay nada de vida dentro de ella. Y esta era la condición de la iglesia en Sardis, y en algún momento ha podido ser la condición de cualquier iglesia, lamentablemente. Una iglesia que por fuera aparenta estar bien, pero en realidad por dentro no tiene vida. Efesios 2:1 señala a las iglesias que están muertas por medio de sus transgresiones. Los miembros de Sardis estaban viviendo una mentira. Ellos habían sido pesados en la escala del juez justo y habían sido hallados faltos. Daniel 5:27, ¿recuerdas aquel mensaje cuando el profeta Daniel va delante del rey Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, y le dice: Mené, mené, tekel, uparsin, tú has sido hallado falto, el Señor te ha pesado en balanza y tu reino ha caído? Entonces el Señor es el que conoce todas las obras y el Señor es el que pesa las cosas con justicia. Dios tenía su remanente, como lo leíamos allí en los versículos. Aún en Sardis había dentro de la iglesia algunos seguidores de Cristo sinceros. Jesús los describe como aquellos que no han manchado sus vestiduras. Esto viene del griego contaminarse. Es una palabra que les sería familiar a los habitantes de Sardis porque eran una ciudad dedicada a la industria de teñir algodón. También hay unas promesas para este remanente fiel. Ellos iban a ser vestidos de vestiduras blancas. Las vestiduras simbolizan el carácter,
Las vestiduras que Él les prometen son las mismas que Jesús mismo usa en Mateo 17:2 y Marcos 9:3. Vamos a leer estos versículos. Mateo 17:2: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. San Marcos 9:3 dice: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Entonces Jesús les está prometiendo vestiduras en la misma dimensión de las que Él usa y sus santos ángeles. Mateo 28:3, Marcos 16:5 y Hechos 1:10 habla de esta apariencia de los ángeles en vestiduras blancas resplandecientes. Aquellos que tengan una medida de santidad y pureza en esta era van a tener una santidad y pureza plena en la era venidera. En el reino eterno de Jesucristo todos vamos a alcanzar la plenitud de pureza y santidad. Para ir finalizando, Jesús les viene a decir cómo van a permanecer vivos. Jesús les va a dar 5 pasos que tienen que seguir la iglesia en Sardis, tanto como nosotros. Número 1, tenían que despertar. No tenían que ser indiferentes. No podemos ser indiferentes a las situaciones que la iglesia esté pasando. Si tu iglesia o mi iglesia o nosotros en nuestra vida personal estamos en una condición de estar muertos espiritualmente, tenemos que despertar y dejar de ser indiferentes. Número 2, fortalecer las cosas que aún hay, las cosas que aún quedaban, no bajar los brazos. Número 3, recordar lo que habían recibido y oído. Tenemos que volver a las bases, volver a las enseñanzas, a la doctrina sana. Número 4, después de haber vuelto a estas verdades de la palabra de Dios, tenemos que ponerlas en práctica y vivir constantemente en ellas. Y número 5, arrepentirse y verdaderamente cambiar de mentalidad. Entonces Jesús les está dando esta solución de cómo van a tener que restaurarse y volver a vivificarse. Si no lo hacían, Jesucristo les dice que vendría como un ladrón de repente, sin que supieran la hora de su juicio. Ok, lo que está diciendo aquí en el versículo 3, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Déjame decirte, no es una referencia a la segunda venida de Cristo. Jesús está hablando de un juicio que iba a traer. La palabra de Dios nos enseña que en el día del Señor también hay una simbología de que para muchos va a ser como un ladrón en la noche. Para todo el ser humano sin Cristo, que vive alejado de la verdad de Dios, que tiene una vida pecaminosa, que tiene una vida alejada de una relación con Dios, ese día va a ser difícil y terrible. Para nosotros los cristianos, los hijos, va a ser el día más maravilloso. La Biblia habla del día grande y terrible del Señor. Entonces, hay una referencia bíblica sobre Jesús como ladrón en la noche, pero en este caso no está hablando de su segunda venida literal, está hablando de un juicio que iba a traer sobre el pueblo de Sardis. Entonces, Él les dice que si no hacían todo lo que tenían que hacer para volver a vivificarse, Él iba a venir con un juicio de repente como un ladrón. Ok, las promesas y recompensas. Jesús les promete recompensas a los que vencieran en avivar su corazón. Ellos serían vestidos de vestidura blanca. Los cristianos vencedores vamos a tener vestiduras blancas en las bodas del Cordero. Esto lo explica Apocalipsis 19, versículos 7 al 9. Y más adelante en el canal veremos todos los detalles de esto. Estas vestiduras blancas también se usaban en la cultura antigua para celebrar una victoria en la batalla. Dice: no borraré su nombre del libro de la vida. Cristo les promete que Él no borrará el nombre de ningún verdadero cristiano del libro de la vida, sino que confesará su nombre delante de su Padre y sus ángeles. Esto es una recompensa maravillosa, porque imagínate que a todos los cristianos que venzan en el camino de la fe, que perseveremos hasta el final, el Señor nos está llenando de muchas recompensas. Como te decía en los capítulos 2 y 3 en el mensaje a las 7 iglesias, Jesús habla de muchas recompensas y, amado hermano y hermana, son innumerables, maravillosas, inexplicables, pero Jesús nos va a llenar de mucha honra. Imagínate a Jesucristo honrándonos frente al Padre y los ángeles y diciéndole: Padre, mira a mis hermanos, mira a tus hijos, han vencieron el pecado, lo dejaron todo por seguirte a ti y a mí,
y recibir una honra pública. No sé si a ti te ha pasado cuando quizás tú fuiste el empleado del mes en tu trabajo, fuiste el mejor en tu clase y te llenan de honores y favores y hay un acto maravilloso que te honra. Pero imagínate eso en una dimensión 500, 1000, 2000 veces mayor, de ser honrado frente al Padre y frente a los ángeles. Ok, para finalizar, no sabemos en totalidad qué sucedió con la iglesia en Sardis después de esta advertencia o cómo respondieron a la exhortación de Jesús. Lo que sí sabemos es que este hombre Melito, este obispo apologista, fue un hombre prominente en el siglo II y sirvió en la iglesia como líder después de las cartas que Juan envió. Así que al menos sabemos que hubo cierto avivamiento en la iglesia de Sardis. Muchas veces Dios responde al arrepentimiento de su pueblo por medio de levantar gente entendida en la palabra que enseña nuevas dimensiones de Dios. Ok, este es el mensaje a Sardis, un mensaje maravilloso, un mensaje en el que el Señor nos manda a avivarnos, a encender nuestros corazones, a restaurar la vida en nuestro interior. Es difícil creer, saber que hay un sector de la iglesia que está muerto, que solo es apariencias, y esta era una iglesia que estaba muerta y el Señor la mandó a despertar y que tuviera un avivamiento. Siento en mi corazón en este momento orar por nuestras vidas, orar por nuestras iglesias locales, por la iglesia global, para que el Señor avive la iglesia. Quiero decirte algo, platicaba con un amigo y quizás la condición de la iglesia durante muchas generaciones ha sido muy difícil. Yo quiero decirte algo, tú que eres hijo de Dios, tú que eres parte del pueblo de Dios conmigo. Número uno, defiende al pueblo de Dios como iglesia. La iglesia es la novia del Señor. La iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia es la luz del mundo. Y es cierto, quizás un sector de la iglesia ha puesto en mal el nombre de Cristo, pero creo que hay un remanente de cristianos que podemos levantarnos y decir, la iglesia, aún en medio de todo, es la esperanza que este mundo necesita. Cristo es la esperanza que este mundo necesita, pero el Señor nos dice en su palabra que el mundo está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, y la iglesia es el brazo fuerte del Señor. La iglesia es el as bajo la manga de Dios para llevar el evangelio, para alcanzar almas, para llevar salvación. Entonces creo yo que la iglesia puede ser restaurada, y aún en medio de mucha crítica, aún en medio de muchas cosas que vemos en las redes sociales, creo yo que la iglesia es esa imagen de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Amado hermano y hermana, te invito a que pongamos en alto el nombre de Cristo y la imagen de la iglesia. Vamos a orar unos segundos por la iglesia del Señor. Padre, oramos por tu iglesia. Señor, tu iglesia es novia. Tú amas la iglesia más que nadie en esta existencia. Gracias por llenarnos de promesas. Gracias por hacernos partícipe de tus planes. Jesucristo, viste la iglesia con vestiduras blancas. Fortalece tu iglesia. Cualquier situación que la iglesia pueda estar pasando, Señor, glorifícate y muéstrate como aquel que tiene vida. Señor, si hay un sector de la iglesia global que está muerto, hoy oramos por vida para la iglesia a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, Padre. Amén. Ok, falta el mensaje a 2 iglesias, el mensaje a Filadelfia y el mensaje a la Odisea. No te pierdas los siguientes 2 sábados y esto se va a poner mucho más interesante. Luego vamos a meternos de lleno en el escenario escatológico del libro Apocalipsis, el capítulo 4, el 5, el 6, todos los sellos, trompetas, copas de la ira, los juicios finales, el plan del Padre. El Señor va a abrir nuestro entendimiento y por la gracia y misericordia de Dios, sé que esto va a ser de mucha bendición para tu vida, tu familia, mi vida y para las iglesias en general. Bendiciones, nos vemos el otro sábado.